Hermanos de Cristo Libera, buenas noches. Que nuestro Señor Jesucristo abra las puertas de los cielos y derrame abundancia de bendiciones en sus vidas, hermanos. Mi nombre es Abás Ernesto Hernández Cruz. Soy de Veracruz, México. Estoy en el nivel 2. El número de la clase es la 6. El tema: cómo destruir los contraataques de Satanás. En esta lección o en este estudio, hermanos, nos explica el hermano Roger que el motivo por el cual nos atacan Satanás. Hace referencia en la santa palabra de Dios, hermanos, que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Dice que cuando no atacamos, que cuando no oramos, que cuando no nos congregamos o no nos congregamos continuamente, como que hay una falta de ataque hacia el enemigo. Y entonces es cuando los demonios nos empiezan a atacar con enfermedades, atacan nuestra economía, nos atacan con una gran variedad de problemas, hermanos. Hasta en los sueños, hermanos, tenemos pesadillas, se manifiestan ahí los demonios en nuestros sueños, hermanos. Dice que cuando empezamos a internarnos en la guerra espiritual, los demonios se incomodan porque empezamos a expulsarlos. Entonces es cuando ellos empiezan o inician un contraataque. Cuando los amigos o amistades vienen a querer desanimarnos de no continuar en este ministerio, en esta enseñanza, en esta capacitación, eso se le denomina ataques, hermanos. Dice que los demonios atacan cuando dormimos, en pesadillas. También el hermano nos explica que cuando Israel cruzó el río Jordán para ir a tomar la tierra prometida, hermanos, y al frente iba Josué, hermanos, dice que Israel era el que atacaba para tomar posesión de las tierras que Dios les había prometido. Y en cambio los que estaban ahí asentados eran los que contraatacaban a Israel. También nos da un testimonio el hermano Rogers que hubo un tiempo en que él sufrió de ataques de los demonios, y sobre todo cuando estaba él dormido. Demasiados ataques, muchos ataques. A Satanás no le gusta, hermanos, que nosotros saquemos sus demonios, y nos ataca por medio del desánimo. Él aprovecha, hermanos, cuando nosotros hay momentos en que no creemos, aunque estamos en la palabra de Dios, aunque caminamos en el Señor, hay veces que entramos en incredulidad, hermanos, y es cuando Él aprovecha esas puertas que abrimos para poder iniciar el contraataque e invadir esta casa, este tabernáculo, hermanos. Y entonces cuando ellos empiezan a trabajar muy cómodamente, y nosotros estamos padeciendo y no aceptamos, hermanos, que estamos inundados de demonios. Porque también le incomoda a Satanás eso, porque sabe que nosotros somos hijos de Dios, que hemos entregado nuestra vida, ¿sí?, a nuestro Señor Jesús. Llevamos una vida cristocéntrica, ¿sí? Y entonces esos son los motivos por los cuales Él trata de afectarnos, porque Él es contra Dios, Satanás es contra Dios. Entonces, y como en unas clases anteriores dijo un demonio, que nos atacaban porque Dios nos amaba. Dios nos ama, hermanos. También dice que en la liberación pregunta en esta clase, le pregunta al demonio mayor que quién lo envió.
Entonces el arma principal para la liberación es la fe y la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que nosotros estemos viviendo, hermanos. Dios le dio autoridad a nuestro Señor Jesús, y nuestro Señor Jesús, hermanos, nos delegó la autoridad para poder expulsar a los demonios, a cualquier clase de demonios. Hermanos, ¿por qué? Porque ellos, Satanás y todos ellos, están bajo nuestros pies. Cristo, hermanos, Cristo los derrotó en la cruz. Su sangre derramada en la cruz es el triunfo sobre todos esos reinos diabólicos, hermanos. El pacto de sangre que hubo ahí en la cruz es más fuerte que cualquier pacto, hermanos. No hay pacto que iguale ese sacrificio por el cual a nosotros nos limpia de todo pecado y nos da la salvación, nos hace sus hijos. Y es por eso que los demonios quieren tenernos sujetos a ellos. ¿Cómo? Entrando a nosotros, causándonos enfermedades y causándonos todo tipo de problemas. ¿Por qué? Y porque Satanás está vencido. Nosotros podemos cancelar, hermanos, las órdenes de Satanás, porque Jesús nos dio la autoridad para hacerlo. ¿En qué momento, hermanos? En el momento que nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, hermanos, que lo aceptamos de corazón, hermanos. Y también nos explica de cómo se cancelan esos pactos que hicieron nuestros antecesores. Esos pactos se cancelan en el nombre de Jesús. Cancelo esa orden, esos ataques, los anulo en el nombre de Jesús. Jesús dijo que estemos alertas para cualquier ataque, que estemos despiertos, atentos porque Satanás no duerme. Satanás y sus demonios están muy alertas para poder atacarnos e invadirnos. Una vez que salen todos los demonios y que sale el que es el líder o el que tiene mayor poder, se les envía al abismo, hermanos, porque así dice la palabra. Incluso ellos mismos hasta lo piden. También menciona el caso del Gadareno, hermanos, donde los demonios le piden, era una legión, le piden a nuestro Señor Jesús que los enviara a un hato de puercos. Y recordemos en la santa palabra que cuando ellos se sintieron invadidos, salieron corriendo y se lanzaron a un barranco. Entonces nos dice que cuando nosotros estemos durmiendo en nuestros sueños, hermanos, hay un arma poderosa cuando estemos durmiendo, cuando tengamos esas pesadillas. Dice que podemos decir la sangre de Jesús es santa, la sangre de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús de Nazaret es justa, la sangre de Jesús nos libera de toda opresión demoníaca. La sangre de Jesús nos cubre, nos protege y nos limpia y nos libera, hermanos. Esa es cuando nosotros estemos durmiendo y tengamos pesadilla. La clave es el nombre de Jesús, de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. La fe es el ingrediente principal, hermanos. Nos enseña el hermano Rogers que la fe es el ingrediente principal, que hay que creerlo, que nunca caigamos en incredulidad. Y también nos envía que leamos Romanos y Gálatas, hermanos. Los demonios no tienen ningún derecho legal, al menos que nosotros les cedamos ese derecho. Cuando nosotros mentimos, cuando nosotros cometemos adulterio, cuando nosotros inclusive no creemos, cuando nosotros criticamos al pastor, a los hermanos, hablamos detrás de ellos, cuando andamos en el chisme, cuando andamos haciendo cosas que no son de Dios, hermanos, nosotros le estamos dando el derecho legal para que ellos entren a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestra mente.
Eh, el hablar de Dios a las gentes dice que no provoca ningún problema. Podemos estar en lugares del Medio Oriente donde no creen en Cristo, y por mientras nosotros como cristianos hablemos de Dios no habrá ningún problema. El problema es cuando mencionemos a nuestro Señor Jesús. Ahí es donde se generan los problemas. ¿Por qué? Porque su nombre es tan poderoso que los demonios que están en esas personas se sienten acosados. Nos dice también el hermano Roger que no debemos tener temor de absolutamente de nada. También romper ataduras, como no endrogarse, no pedir prestado, cancelar el WhatsApp, el Facebook, si en esas redes sociales hay personas que provocan discusiones, mueven la idolatría y otras cosas que se generan cuando hay una plática que no es grato para Dios. Nosotros debemos de apartarnos, porque nosotros debemos de andar en santidad. También da el testimonio de que a una hermana le entraron 300 demonios por medio de una llamada de teléfono, y eso porque ella dio un testimonio de este ministerio, y el ministerio Cristo Libera, y el pastor se sintió ofendido, y ya no quiso creerle a la hermana, y resulta que el pastor andaba en pecado. En una llamada que él hizo, ahí entraron por medio de ese celular o teléfono, le entraron a la hermana 300 y tuvieron que hacerle una liberación. Hermanos, este es el resumen de la clase número 6, hermanos. Hermanos, le doy gracias al Ministerio Cristo Libera, porque he estado aprendiendo, me ha hecho tener otra visión, y la verdad está muy interesante, y es de gran bendición para mi vida, hermanos. Les doy gracias por todo esa bendición que nos dan, y porque Dios los está utilizando, el Señor Jesús los está utilizando grandemente para nuestro reino, hermanos, para el reino de Dios, que ese es nuestro trabajo, trabajar para el reino de Dios. Gracias, hermanos, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.